Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de la Primera Bienal de UNASUR por invitarme a dar una charla y conversar con los amigos Mauricio y Díaz en esta sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Y entonces, a mí me gustaría encarar el tema propuesto, que es como una intersección y cruces entre formas directas del arte contemporáneo y del arte popular, tomando ya en el ámbito bienalístico tres experiencias con que yo trabajé en tres bienales distintas que toman arte, deteniéndome fundamentalmente en experiencias de arte latinoamericano. Yo entiendo que en el arte actual existe un interés, también el tiempo, o un cruce entre lo contemporáneo mismo y lo popular, por varios motivos, uno de los cuales tiene que ver, y voy a defender después este argumento, que lo popular o lo indígena en sentido amplio forma parte de la contemporaneidad en su sentido más como directo. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión, partamos más general, un tema de principios que tiene que ver con la preocupación por la diversidad que tiene la contemporaneidad, el pensar que lo contemporáneo no es como quizás fue lo moderno, que podía hablarse de una modernidad o una línea moderna, la idea de que hay muchas contemporaneidades. Si pensamos fundamentalmente lo moderno como desarrollo de un tiempo lineal, evolutivo, que avance hacia un telos, hacia un final o un cumplimiento de la historia, y significa un desarrollo de sucesivas etapas en las cuales las vanguardias van acelerando el tiempo, empujando el tiempo hacia adelante, mejorándolo, progresando en sentido de acumulación de experiencias, y que cada momento plantea problemas, los soluciona y remite al siguiente como la posta de cuestiones, como simplificando un poco groseramente el momento moderno. Quizá el tiempo contemporáneo es sobre todo un tiempo de ruptura de temporalidades lineales y por lo tanto de anacronías y por lo tanto de muchos pasados, muchas memorias y muchos presentes y también muchos porvenires o muchos deseos de construcción de porvenir. Entonces aquel modelo en el cual fundamentalmente ese desplegar estaba dado por el modelo eurooccidental de arte, que también incluía, por supuesto, artes periféricos, pero siempre en base a un proceso de desarrollo que estaba marcado por ese pensamiento evolutivo que culminaba en, reitero, una idea un poco hegeliana, kantiana, desde el comienzo mismo de la modernidad del arte. Al plantearse lo contemporáneo como que hay temporalidades distintas, por una parte. En segundo lugar, que el arte no necesariamente, o no diría simplemente, está como anunciando siempre el cumplimiento de un presente hacia un futuro que inaugura siempre, que predice siempre y al que apunta constantemente. Entonces se producen como anacronías, es decir, discronías. El tiempo está como desquiciado, ya lo decía Shakespeare, no time is out of joint. Se repite mucho esa como desengranaje o desguace de un tiempo que permite como la emergencia de una serie de cuestiones de pasado que no están resueltas, y también no solamente un presente y una memoria determinada y un porvenir deseado o utópico, sino muchas memorias y muchos presentes. Entonces, si hay como muchos presentes, existe como el hecho de que obras que quizá puedan resultar arcaizantes o que respondan a otras temporalidades o no estén vigentes,
puedan plantarse ante su tiempo, ser vigentes, responder a condiciones determinadas que hacen a su construcción colectiva de sentido, que en última instancia eso podría ser una forma de llamar al arte, y supone una multiplicidad de voces dentro la misma del arte erudito, y llamamos así al arte de filiación ilustrada para diferenciarlo del arte popular o de otras formas de arte indígena que también son contemporáneas. Entonces no me sirve llamar contemporáneo solamente a cierto tipo de arte, por una parte, y por otra, la evaporación de los límites muy tajantes entre formas distintas de arte, lo que supone siempre no solamente entre modalidades diferentes del arte erudito, sino también entre formas de arte masivo, arte que llamamos popular, y que es un término profundamente ambiguo que podríamos discutir, pero que sirve en algunos casos para referir en América Latina a cierta tradición más vinculada con lo colonial, con lo popular, con el mestizaje, con lo indígena, etc., o lo indígena mismo. En estos casos, esa distonía de la contemporaneidad crea una textura como muy irregular y muy abrupta de temporalidades, y cuesta ya pensar un estar al día o una preocupación por seguir las últimas tendencias, y rompe un poco un momento del concepto vanguardístico del arte. Hay quizá otras cuestiones que, si tenemos tiempo, podemos mencionar. Esa es una razón por la cual de pronto avanza sobre la contemporaneidad o sobre la escena contemporánea una serie de otras estéticas u otras maneras sensibles de concebir el tiempo, el espacio, de rearticular los diagramas de significación con que se mueve una sociedad determinada, y espolear el deseo, que en gran parte yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que tiene el arte. Por un lado. Por otro, pensar de que un determinado modelo de arte renuncia en gran parte a su papel mesiánico, redentor, como que hay un arte que salva, un arte que mejora, el modelo ilustrado de arte, como pensar de que a través del arte la sociedad va a redimirse, quizá a través de las muchas formas de arte o de cultura, incluso que no son arte, o de maneras estéticas que no son arte. La sociedad renueva sus preguntas, renueva sus incógnitas, intensifica sus experiencias de la realidad, complejiza el mundo a través del equívoco de la poesía, pero eso no significa que una forma de arte tenga que ser necesariamente redentora, ser llevada a todos lados, ser un modelo, a ser enseñado y a salvado a determinadas otras comunidades, otras situaciones, otras sociedades, otros segmentos sociales que no disfrutan o no acceden a ese tipo de arte. Y eso también pienso yo que, sobre todo en un momento en el cual el arte se encuentra completamente asediado por la lógica hegemónica de mercado, también puede liberar al arte contemporáneo ilustrado o de otra manera de su obligación de estar siempre cumpliendo un rol de difusión, un rol de ser entendido, comprendido, de no ser acusado de elitista. Yo pienso que ciertas minorías del arte son minorías que tienen como tanto derecho a ser consideradas en términos de minorías como pueden ser las minorías étnicas, las minorías sexuales u otras mayorías convertidas en estatuto minoritario por sistemas de diglosia, de lenguaje o de discriminación sexista o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa ruptura es una de las primeras cuestiones que permite y justifica o explica quizá la presencia tan fuerte de otras modalidades de arte, sobre todo en América Latina, que sobre todo el arte está
en gran parte definida por esas contaminaciones o por esos diálogos o por esas preocupaciones. Muchas veces preguntamos qué es, y es una pregunta recurrente que se viene haciendo desde el comienzo del siglo pasado, qué es lo que caracteriza al arte latinoamericano. Y bien, si tomamos el arte ilustrado de América Latina, no encontramos mucha diferencia en términos de planteamientos o cuestiones del arte contemporáneo que puede hacerse en Buenos Aires, que puede hacerse en Milán, que puede hacerse en Nueva York, en Caracas o en San Pablo. No hay mucha diferencia. Quizá lo característica está ese como asedio continuo de otras memorias o de otras formas o de otros compromisos sociales, incluso que tiene el arte en América Latina, que no se traducen exactamente en la necesidad de ser formulados o explicitados en términos de planteamiento o propuesta del arte, pero sí están tiñendo el horizonte de preguntas que tiene que renovar el arte si quiere seguir apelando a ese título antiguo. Eso por una parte. Por la otra tiene que ver lo siguiente: cuando se produce la crisis moderna, la crisis básica, que es la autonomía del arte, es decir, la necesidad y casi la obligación de que el arte constituya un terreno autónomo, regido por el significante, cumplido por la forma, la dictadura de la forma, casi diríamos en un momento, y la coherencia del lenguaje y la limpieza de su engranaje semiótico, desde el cual, que entra, por cierto, en tensión, y hay que ser justo, con una preocupación por la realidad muy fuerte y por una necesidad, un movimiento utópico. Quizás la tensión más fuerte de la modernidad sea una tensión entre aura como distancia que venera y cautela el lugar de la forma, por una parte, y utopía por la otra, en el cual el arte siempre está como sosteniendo su misión de cambiar el mundo, de incidir en la realidad, de mejorar las cosas, etc. Quizás la tensión entre un momento formalista y un momento fuera de la forma, como sería el cambio del mundo, marca profundamente lo moderno. Pero incluso esa mirada hacia el mundo se da desde una torsión que hace la forma sobre sí misma, y como una herida que traza ese movimiento contra natura o contra cultura, por el cual el lenguaje se critica o se niega o se vuelve sobre sí y permite avisorar otras cuestiones que están más allá de la comarca cerrada de la forma. Cuando se rompen esos círculos, entonces aparecen todos los contenidos. Aparece la historia, la filosofía, las biografías, todas las historias personales, toda la preocupación por las estadísticas, por la economía, por el mundo, por la realidad, por lo real, por todo, que estaban como fuera del terreno. Y ahí se produce un movimiento, casi la pregunta fundamental del arte contemporáneo, que es decir, bueno, por una parte nosotros no podemos disolvernos en el mundo de contenidos que en el concepto, en su sentido más amplio, que el concepto después no contemporáneo ya no es lo mismo que el concepto planteado en términos modernos, por una parte, o por la otra volver a una autonomía formal, lo que supondría una regresión en términos de proceso de conquista, no evolutivos, pero sí una conquista del arte de preocupación hacia su apertura al mundo, en el sentido casi heideggeriano del término. Entonces, ¿qué ocurre? Que el arte tiene que mantener, por una parte ya no puede sostener el viejo ideal kantiano de que la belleza o el arte se define por un desapego total de toda función y por un desprendimiento de cualquier fin utilitario o político o mágico, propiciatorio, lo que fuere que tuviese el arte, y que dejaba fuera del arte una gran cantidad de producciones. Ya no se sostiene esa idea, no puede volverse al aura pura o al marco cerrado del arco, pero por otro también hay que mantener un mínimo de forma. ¿Por qué? Porque la forma justamente es el expediente en el cual convoca a la mirada, hace que la obra
comparezca ante la mirada y se produzca ese juego, se produzca la imagen, sea auditiva, sea como visual o lo que fuere, ¿verdad? Se produzca ese momento en el cual tanto la imagen como el concepto, que son los componentes fundamentales sin los cuales no hay arte, se cumplen. Sin mirada, y reitero, sin sentidos, ¿verdad? En el sentido de sensibilidad, sin estética en última instancia, es impensable hablar del arte. Y voy al extremo de lo popular en su sentido más radical, que no es lo único, que es por ejemplo el arte indígena en América Latina, justamente resuelve ese tema, ¿verdad? Porque justamente las formas en el arte indígena son como intensificaciones de belleza para poder cumplir mejor objetivos que son sociales, que son utilitarios, que son chamánicos, que son políticos o que son míticos. Entonces hay como un reforzar de la belleza, casi como una instrumentalización de la belleza en términos completamente opuestos a lo que se podría pensar desde Kant en adelante dentro del esquema moderno, ¿verdad? Que la belleza no podría estar al servicio de algo, sino ser en sí misma, ¿verdad? Como uno recalcar el aspecto estético de las cosas para que funcione mejor, no para que funcione mejor en un sentido funcionalista, sino porque precisamente ese momento de belleza permite, porque el arte ustedes saben que es complicado porque está siempre diciendo con su momento crítico y negativo que algo es y no es. Y entonces la belleza, en términos de arte, no de pura estética, sino como supremo resplandor de una verdad o de un sentido que late dentro de esa forma, está diciendo que eso es y no es. Y entonces la sociedad siempre tiene un margen de incógnitas, de preguntas, en las cuales no checa todo, no está todo resuelto y puede asegurar un espacio para la poesía, que es lo que en última instancia podría ser entendido también como un elemento fundamental del arte, un operativo poético, su sentido más amplio de poiesis, de creación, de advenimiento de una otra verdad que no se da solamente ni desde la pura apariencia, ni desde la pura inteligibilidad de las cosas. Entonces, a mí me gustaría pasar algunas imágenes y comentarles algunas propuestas de bienales que incorporaron el momento indígena o el momento popular. Cuando es popular, estoy hablando de popular tradicional en este caso, es decir, experiencias ligadas a tradiciones que en nuestro país se entroncan con la colonia y que siempre tienen un sentido de subhegemónico o contrahegemónico, o por lo subalterno en sentido gramsciano del término, o sea, no tiene una participación efectiva en lo político, social, económico, etc. También podemos discutir ese término porque en gran parte el arte erudito también es contrahegemónico, en gran parte se pone una hegemonía de mercado que intenta reducir la obra a la pura transparencia exigida por el mercado. Pero ese es otro tema que podríamos dejarlo para más adelante y pasar entonces a ver esas imágenes. Esta es una bienal de Curitiba en la cual se incluyó dentro de la bienal una bienal que había habido, que era la primera bienal de arte indígena contemporáneo que se hizo en México en el 2008 aproximadamente. Era una serie de artistas indígenas que planteaban la contemporaneidad tanto a través de fotografía, con toda libertad, como entendían ellos, de las técnicas más tradicionales hasta formas como la fotografía, hasta una reflexión irónica acerca de la identidad indígena. Jason Lujan es un artista apache que ironiza acerca del estereotipo del apache que aparece en Nueva York, que aparece en este caso en Nueva York, porque puede ser en cualquier ciudad americana o sudamericana, lo que fuere. Entonces el mismo que está al lado con anteojos oscuros y fumando, que es un apache, se pone al lado del otro y comienza como a poner en sospecha, en duda y hasta con un poco de ironía, un poco cínica, cuál es la representación impuesta de una identidad prefabricada, digamos así, ¿no? El caso, es decir, usar la imagen, esta chica
usa como la memoria de identificarse con el abuelo o recuperar, no recuerdo, creo que era el padre, que había muerto, pertenecía a un clan del Jaguar. Entonces ella, como a través de la fotografía, lo que hace es pintarse también como él e identificarse en el fondo de la posibilidad que está la imagen de buscar un vínculo construido de memoria. O esta es un video, les cuento rápido, que se llama 31 de diciembre, que es en un momento determinado se obligó al gobierno colombiano a dar cédula de identificación a todos los grupos indígenas. Entonces ellos llegan de mala gana a un sitio determinado y ya estaban cansados y eran evidentemente con un concepto bastante etnofóbico, y les ponen a todos que nacieron el 31 de diciembre. Y le ponen nombres así como absolutamente banalizantes, irónicos y agraviantes, como llamarle Zapato Jiménez o Anteojo tal cosa, lo que se le ocurría, por no decir incluso nombres groseros, nombres despreciativos. Entonces ellos muestran su cédula, todos nacieron un 31 de diciembre, que incluye el mismo año, podía tener 18 años o 60 y pico, y tenían todos la misma edad, tenían todos el mismo sexo. O sea, una homogeneización que daba a su vez como una pista de una mirada impuesta, como una identidad así como acuñada, de modo así absolutamente irrespetuoso. Pero lo interesante es que ellos dan una torsión irónica y hacen un video acerca de ese mismo proceso y de qué significa para ellos tener todo el mismo sexo, toda la misma edad, todo el mismo nombre, etc., ¿no? Esto también en esta misma Bienal aparece otra forma de estética popular. Efigenia Rolling es una clochard que vive en las afueras de Curitiba, y de pronto ella tiene una mujer que quedó sola y tuvo que mantener a sus hijos, y de pronto comenzó a hacerles ropa con desechos que encontraba en los basurales, y buscaba los papeles plateados, papeles de caramelos, cintas, y se fue entusiasmando, y de pronto fue creando toda una estética particular que comenzó a usarse en el teatro, comenzó a usarse incluso en osados trajes elegantes de señoras o de señores que iban al lugar muy humilde donde ella vive y sigue viviendo. Y también es un momento interesante así de cruce entre una estética que trasciende la pura puesta en apariencia a todo un replanteamiento del sentido de lo utilitario estético y las connotaciones sociales que tiene. Está la misma Efigenia, que obviamente está totalmente loca, hace poesía, tiene 93 años, hace vuelta a estrella con las patas, y yo no le creí. Él me dijo que si yo le aceptaba entrar, ella haría un volantín con los brazos, y lo hizo, por cierto, cosa que yo jamás lo podría haber hecho ni cuando tenía 20. Esa es, ¿cómo retrocedo? Esta es la Trienal de Chile, que fue una experiencia interesante que yo curé, en la cual nos involucraba, muchos de los aquí presentes participaron de ese proyecto. Era una cuestión que no contemplaba solamente Santiago, sino que era una trienal de Chile entero, y era bastante regional porque involucraba todo lo que estaba marcado en rojo, como las rutas de los aéreas, e involucraba una serie de regiones. Entonces tenían que plantearse muy seriamente la cuestión territorial, ver qué había en cada territorio, desde escenas muy sofisticadas a nivel de institucionalidad de arte como era Santiago, hasta formas que apelaban la educación o las revistas o grupos determinados de rock o de lo que fuere, ¿verdad? En fin, remarcar lo que existía en territorio, como para ir planteando la pregunta, ¿esto es arte o no? ¿O cuál es el límite de lo que nosotros podemos considerar arte, en el sentido que tenga un filo poético suficientemente fuerte como para apelar al sentido colectivo, renovarlo, replantearlo, etc.? Y dentro de esta trienal
a mí me interesa siempre mucho la cuestión indígena, entonces el tema mapuche, los mapuches querían participar con una obra como muy política. Entonces el planteamiento, la negociación que hicimos con ellos fue, bueno, vamos a hacer lo siguiente: nosotros, tanto a los mapuches del sur como a los mapuches que están asentados en Temuco y a los que están asentados, que viven en suburbios de Santiago de Chile, hacemos talleres de fotografía y ustedes procuran hacer las mejores fotos. Durante un tiempo se les regalaron cámaras y se trabajaron en talleres, y decir, bueno, con Nelson Garrido de Venezuela y con un equipo chileno muy fuerte en fotografía y en antropología y en promoción social también, y decir, bueno, trabajemos las mejores imágenes, y las que más potencia política tendrán son aquellas las cuales puedan llegar a redondearse en imágenes más potentes, más poéticas, más sugerentes o mejores hechas. Y esta fue una de las posiciones centrales de la Trienal en Santiago, de artistas, Bernardo Yarzún es un artista de origen mapuche, pero ustedes saben, muy reconocido en la institucionalidad del arte de chileno, ¿no? Bueno, creo que me salté algo por acá. Esta también es la Trienal de Chile, en cual se presentó una exposición, un museo dentro de museos, y toda una reflexión sobre arte indígena, y con fotografías y con límites. Esto es un indígena guaraní, Paita Huiterá, que son los únicos que conservan, por lo menos en la zona del Mercosur, la arquitectura tradicional indígena. Se llama Oga Yecutú, que en guaraní quiere decir la casa clavada, como si fuese una casa incrustada en el piso. Ustedes ven al chamán que usa todavía el AOBT, que es la túnica precolombina, pero usando un celular, y el yehuacá, o la corona solar de los guaraníes, que también usan acá en el norte argentino. Esto es también presentado dentro de esta Trienal, un indígena H, que para recuperar sus demandas renuevan las pinturas corporales, las pinturas faciales de guerra. Entonces hay toda una nueva estética, no ya dirigida a la guerra, sino dirigida a la lucha política por la tierra, ¿no? Los chiriguanos, que también hay en gran parte en el norte argentino, que renuevan también su indumentaria y su vestuario, pero sin perder una hilación estética, digamos así, conectada obviamente en las nuevas generaciones con una estética totalmente diferente, hasta llegar ya indígenas brasileños a adoptar cuando se presentan tantas demandas de la sociedad, se autodisfrazan de sí mismos o exageran su propia identidad, recalcándola para ser apaches o parecer también como indígenas dentro del estereotipo que la sociedad nacional espera de ellos. Son pasos rápidos estas imágenes, porque dentro del Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal también se impuso una posición de arte popular chileno, el micromuseo de Lima, en el cual Gustavo Puntings es el curador, y que tiene una serie de imágenes más bien ligadas a lo popular urbano. Ellos, como acusan la falta de una institucionalidad museal, aunque tienen el Mali ahora con mucha fuerza, pero ellos están recalcando determinadas estéticas populares, suburbanas, incluso carcelarias, o de bajos fondos, entre comillas, que desarrollan un tipo como de cartelería o formas vinculadas a otros niveles de estética, ¿no? Y por último, la experiencia de la Bienal de Valencia. Puse esta foto porque es como un homenaje a Kevin Power, amigo tan querido que murió hace poco y con quien yo fui curador de esta Bienal. Kevin murió muy poco después. Él trabajó mucho tiempo acá en la Argentina. En Mendoza daba clases continuamente, amaba esa ciudad, yo creo que por los vinos, pero él juraba que no era solo por eso, y le creo. En este caso nosotros habíamos estado en Caracas y descubrimos un culto de los santos malandros, que son como delincuentes o asesinos o ladrones que mueren en combate y tal,
y que se les augura un rol milagroso dentro de la comunidad delincuencial, vamos a decir así, barrial, pero no solamente delincuencial, sino también le atribuyen por su poder heroico, porque son una especie de Robin Hood por momentos, o eran, y le hacen grandes esculturas. Entonces, a Kevin y a mí nos parecía que esas esculturas enormes que relacionadas con el pop, relacionadas con una serie de cuestiones, eran preciosas. Entonces, llevamos a la Bienal de Valencia unas esculturas enormes que podrían perfectamente figurar dentro de escala arte contemporáneo y de hecho apelaban a la estética para reforzar una función casi diría mágica, ritual o funeraria o propiciatoria o vaya a saber qué otras cosas, pero generalmente a la veneración de malhechores, por llamar así. Bernardo Gershon, que también es el artista que había estado en la exposición de los mapuche, él presenta una obra en la cual cuenta a partir de una anécdota suya. Él había dado un premio importante en una oportunidad y no lo dejaron entrar a un club muy elegante donde gana el premio porque su aspecto le parecía muy sospechoso. Entonces, y en un momento determinado lo detienen por la calle. ¿Y por qué? Porque tenía pinta de ser una persona sospechosa. A mí me parece su identikit con toda la descripción de un tipo moreno, con un tajo, que tiene el pelo hirsuto, parece tal cosa, y qué sé yo. Y lo reconoce un amigo suyo, que era un comisario, que eran compañeros de la Facultad de Derecho, y le pide por favor mis disculpas y lo suelta. Y él pide, ok, pero me dan el identikit, me dan la foto, entonces hace una obra con esa cuestión hace una obra súper estética, yo no sé si figura ahora sí, con toda su familia, que todos ellos tenían rastros mapuches, y él se ponía que había sido preso por portación de rostro y refiriéndose un poco también a esa mirada de sospecha ante lo otro por ser diferente. Es una obra preciosa y una obra de un esteticismo impecable, pero cargada de esa fuerza de contenido que lo libera de cualquier banalidad puramente estética, ¿no? Bueno, Valterio Iraeta es un artista guatemalteco, del Salvador, que dibuja súper bien y se divertía mucho dibujando a toda su comunidad vestida como Superman, y bueno, da para mucho pensar eso, ¿no? Y bueno, del Gastón Ugalde, en fin. Dentro de la cuestión esto también era un chico ligado a cuestiones penitenciarias, correccionales, y que de pronto lo interesante era que a mí me pareció que ponía como ángeles a compañeros de causa, digámoslo así, que estaban con él presos, y los marcos eran pintados, y a mí me encantó esa referencia que grafiteros hicieran el marco. No pudimos llevar grafiteros de Venezuela, entonces hicieron grafiteros de Valencia mismo, pero esa imagen del marco pintado por grafiteros y como complementando el contenido, presentados así como también como ángeles, a mí me encantó. Bueno, llegamos acá, muchísimas gracias y seguimos platicando luego. Marcelo, Rodrigo, Chechel, Fernando, Rômulo, Romeu, Fernando, Vladimir, Jean. Betina, Gislane, Cláudia, Maurício, Tati, Cláudia, Robson, Alba, Tatiana, Paulo, Margit, Cristiane,
Rio de Nica, Janeiro, Paris, Lucila, Lúcia, Mangueira, Gustavo. Santa Damasco, Maria, Suíça, Recoleta, Racal, em Manaus, Retiro, Rocinha, Tiro, Tijuana, Tirol, Nova York, Darling, Bósnia, Deer, Uganda, Hollywood, Tóquio, Sueño, México, Soho, Soweto, Soco, Cairo, Sumidor, Palermo, Belgrano, Ipanema, Belgrado, Bagdá, Agrado, Venécia, Amparo, Calcuta, Dolores, Tibete, Remedio, Burundi, Perpétuo, Socorro, Copacabana, minha, nossa, Bataclan, Senhora, Granada, Salomão, Ouro Rio, Mohamed, Habana, Jesus, Campos, Plata, Mares, Alba, Aires, Pedro Paulo. Maurício. Ronaldo. no todos los nombres se traducen. Somos Maurício Dias, brasileño, Rio de Janeiro, 1964. Walter Riedweg, suíço, Lucerna, 1955. Trabajamos juntos desde 93 em projetos participativos em los campos de las artes visuales y de la performance contemporánea. La metodología de nuestro trabajo se extiende entre el documental y la ficción libre, siendo la videoinstalación su forma más frecuente. Neste trabajo investiga cómo las psicologías privadas influyen y constituyen el espacio público, teniendo como su característica principal la participación del público, el otro, en la concepción y ejecución de cada proyecto. Cada imagen en su base no pertenece al territorio del documental o de la ficción. Lo que hará pertenecer a uno u otro territorio es la literatura que de ella se encontrará o el contenido que le sirvió como apoyo, sea de orden real o ficticio. Cada imagen puede contener información y servirse a una construcción literaria para un mensaje. Es independiente de la verdad, de la mentira, de la realidad o de la representación. Basta ser inteligible para existir. Por tanto, no hay nada de tan preciso y definido que distingue a estos dos territorios, ficción y documental, en la base misma de la creación de una imagen. Por lo tanto, cada imagen es por sí algo interterritorial, y es precisamente esta interterritorialidad en ese espacio no definido entre dos territorios distintos donde se hace posible crear un campo erótico, poético propio, donde se mezclan acción y representación, así como que interacción e intervención. Es el campo de tensión que produce una libertad de las categorías artísticas que configuran el modernismo y que permiten nuevas experiencias, nuevas prácticas artísticas. Operamos en el espacio público, aunque en los espacios normalmente destinados a la categoría del arte, siempre cuestionando la comprensión, incluso la nuestra, sobre los territorios y fronteras de los espacios públicos y privados. Consideramos importante operar en ambos territorios y siempre que sea posible conectando uno con el otro. Como artistas, somos también parte del público general, parte integrante de las muchas funciones y mecanismos que construyen la arena pública.
Vemos como responsabilidad del artista cuestionar la percepción de las personas, incluso la de nosotros mismos, sobre los mecanismos que nos afectan y nos constituyen. Más que determinar intenciones directas para cambiar las cosas, preferimos mantener como objetivo principal de nuestros proyectos encontrar personas y contextos diferentes, siempre intentando, a través de esos encuentros, cuestionar y revisar la percepción de cada una de estas personas sobre cada contexto. Pensamos que esa es una condición esencial para entender y eventualmente cambiar las distancias y aproximaciones entre las personas y contexto, lo que de hecho constituye la alteridad y por tanto diseña el espacio político geográfico en el que vivimos. Hablar de política es hablar del otro y hablar de sí para el otro. El otro empieza ahí donde nuestros sentidos se encuentran el mundo. El acto de nombrar solo es apenas una presunción poética. Los nombres necesitan una constante redefinición para poder existir. El acto de nombrar es en sí mismo una resonancia y solo existe como una acción de temporalidad explícita. Esa resonancia, constantemente cambiante, afecta directamente al contexto asociativo del significante. Para sonar, para decir algo, para conseguir una presencia poética o erótica en la vida, el individuo necesita hallarse en una posición en la que el flujo de dentro a fuera y de fuera adentro esté asegurado. Sin esta práctica, la existencia se estanca. La poesía y el erotismo se encuentran en todos los contextos de la vida, independientemente de las condiciones económicas. Todas las personas tienen una identidad compleja e híbrida. También son complejos los medios que determinan y producen la singularidad por la que no nos identificamos y nos diferenciamos los unos de los otros. Cada uno de nosotros organiza y nombra lo que ve, oye o toca por medio de un sistema propio de significados. La percepción es un ejercicio de enfrentamiento entre diferentes sistemas de significados. Esas tensiones comportan la necesidad de crear un campo poético en el que la visión del mundo específica de cada persona pueda ponerse en cuestión. Con la creación de este campo poético, un individuo puede transformar su visión única del mundo en potencialidad. La dignidad de cada una de las personas se basa, entre otras cosas, en el hecho de que solo ella ve el mundo de la forma en que lo ve. Por eso es interesante escuchar al otro. Aunque nosotros trabajamos con el otro, es sobre el otro, y lo hacemos en gran medida por medio de procesos interactivos e interferentes, nuestro trabajo no trata de juzgar, clasificar, curar, mejorar o cambiar la vida del otro, ni de enseñarle nada. Entendemos nuestro trabajo sobre todo como encuentros con el otro. Son prácticas poéticas que aproximan la ética y la estética. Son procesos que podrían considerarse performance, en las que un grupo de gente se reúne y se acerca y las reacciones y los resultados de estos encuentros, sean de un orden individual psicológico o colectivo social, se registran de una forma poética, sobre todo por medio de videoinstalaciones. Nuestros proyectos intentan abrir espacios donde la polémica natural que acompaña a la poesía y al arte hagan visible la singularidad de cada persona y por tanto hagan visible la dignidad de todas y cada una de las personas que comparten el espacio en que vivimos. Entendemos el arte como una subversión de la cultura, a fin de crear un campo de acción donde los significados y el estado de las cosas se revisen constantemente. Las primeras imágenes del video que vimos son de un video que se llama Mi nombre en tu boca,
el pasaje de 1999 para 2000, y preguntábamos a las personas que encontrábamos que hiciesen un esfuerzo para recordarse de todos los nombres de las personas con quien dormían hace el momento de ese registro. Ese otro video se llama Throw, tiro, que hicimos para una exposición retrospectiva para el Kiasma, Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki, en Finlandia. Y como nosotros no hablamos finlandés, pensamos qué hacemos cuando no hay más lenguaje. Y ahí lembramos de Sloterdijk, que decía que el abuelo de la comunicación en distancia era el tiro. Cuando tirábamos algo para llamar la atención de ese que ya no está al alcance de la voz, cómo llamarlo. Para tocarlo, jugábamos algo. Ahí era el momento de las elecciones en Helsinki. Colocamos cosas sobre la vereda que eran muy distintas, como diccionarios, teléfonos Nokia, mierda de perro, sopa de lentilla, cosas. Invitábamos a la gente que pasaba a jugar esa cosa contra la cámara. Y en el proceso de edición lo mezclamos ahí sí con imágenes documentales del Archivo Nacional de Finlandia, de todas las manifestaciones que pasaron en Helsinki hasta ese momento. Y ahora vamos a presentar un video que, por eso estamos invitados aquí, es que un video que se llama Fangstaden, que lo hicimos para la Documenta 11 en 2007 en Kassel, en Alemania. Kassel es, creo que todos lo sepan, o tal vez no todos, pero es una ciudad bastante fea, sin atractivos, porque fue muy bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y no tiene cara de nada. Es famosa por dos cosas, además de la Documenta, es la casa de los hermanos Grimm, de los cuentos de niños, y por Hans Staden. Hans Staden, que fuera un ilustre ciudadano de Kassel, salió de ahí para venir con una de las expediciones portuguesas para Brasil. Naufragó en la costa entre Río y São Paulo, más precisamente en Caraguatatuba. Ahí se hizo prisionero de los indios tupinambás, que eran caníbales. Hans Staden se libertó, o mejor, fue libertado. Esa imagen muestra claramente tal vez por qué, porque es una imagen de antes de la llegada de los europeos en el continente americano. Habían cartas, mapas que ya mostraban un pequeño churrasco de gente. Hans Staden se libertó por el fato, no como dice en el libro, que es Dios que lo libertó, pero porque hablaba alemán y no hablaba portugués, porque los indios tupinambás no comían cualquier carne, comían la carne de los colonizadores portugueses. Era una técnica de defensa, porque así creían que incorporaban el poder del enemigo con quien debían luchar. Ahí es una imagen que es curiosa porque el libro es largamente ilustrado. Cuando vuelve en Alemania, ha hecho lo que venía a ser uno de los primeros bestsellers de la historia de los libros. Y el libro es largamente ilustrado por un anónimo que no venía en Brasil, pero que ha hecho las ilustraciones basadas en los relatos de Estado. En los relatos hay la fiesta antropofágica, en el medio de la imagen hay un mastro decorado por las indias, que es el Ibirapema, que es un mastro decorado con plumas, que las indias utilizaban para matar a los enemigos portugueses blancos más guapos, y ahí lo comían. Nosotros hicimos nuestro Ibirapema para hacer Fangstaden, donde metemos 3 cámaras sobre el instrumento que construimos y lo pasamos
a la segunda parte de este contenido, que son los bailadores de funk, de los bailes funk de las favelas cariocas. Esas son manifestaciones de 5 a 10 mil personas que son hechas en las favelas de Río y que son controladas por traficantes. Son la manera como los traficantes hacen su poder en la comunidad, porque así son como hacen grandes fiestas. Y la música que se hace ahí es totalmente subversiva porque habla de violencia, de contrapunto, de resistencia. Es una contracultura, como un día fue el samba y ahora es el funk. El funk es como un territorio bastante peligroso para penetrar. Y ahí esa música es como un grito de resistencia en la contemporaneidad, porque esas personas tienen identidad, pero no tienen pasaporte o tarjeta de crédito, no son ciudadanos como muchos otros brasileños, y la música que hace ahí es sobre eso. Nosotros hicimos un paralelo de los caníbales tupinambás con los funkeros que hacen esos bailes donde hay muchas, en la media sale siempre como partes de cuerpo que son destrozados y hallados después de los bailes porque son bastante violentos. Ahí vemos unas 3 imágenes de la instalación, que es un tríptico de videos mezclado con 3 espejos donde se mira a través, y cuando se está dentro de la instalación es como un pot antropofágico donde se puede ver a sí mismo mezclado a las imágenes que cuenta el video. Eso al infinito porque son espejos de retroproyecciones paralelas. Y ahora vemos un poco del video que dura precisamente 14 minutos.
Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e morrer e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Entendeu, DJ?
Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Me gustaría hacer unos comentarios breves y luego tenemos en total unos 10 minutos para hacer alguna pregunta, intervención o algo así. Y ante el complejísimo material visual que presentaron Díaz y Riedberg, como lo hacen siempre con tanta potencia y como construyendo una unidad invisible, pero entendemos que hay un diagrama detrás de todo este estallido de imágenes que ellos producen y uniendo incluso distintos trabajos. A mí me gustaría recalcar 2 o 3 cosas al solo efecto de una lectura rápida que pueda provocar algún comentario de ellos mismos y del público, y que tiene que ver con lo siguiente. A mí me parece sumamente sugerente partir de la imagen de Hans Staden. Hans Staden tuvo una presencia muy fuerte en la iconografía colonial y antropológica de todo el Cono Sur, de todo el Río de la Plata. Y no solamente acá, sino que incluso en la literatura, el Entenado de Saer se basa se basa en la iconografía de Hans Staden, que por una parte es como un registro, un cronista real de cómo se usaba en ese tiempo, y que como todo cronista, incluido el fotógrafo más fiel, incluye una parte de ficción necesariamente que haga posible como asimilar esas imágenes. Al comienzo ellos planteaban la oposición entre verdadero y falso en el arte, y el arte realmente nunca miente porque nunca promete una verdad. El arte no promete ser la verdad de las cosas fácticas, sino en todo caso otras verdades que son imposibles de ser constatadas, y en todo caso promete verosimilitudes y no siempre las cumple. De entrada, tomar el hecho de Staden e inscribir el ritual antropofágico como un ritual realmente tupí Nambá. Ustedes saben que los tupí Nambá son emparentados, son la misma familia y el mismo grupo que los guaraníes que poblaban toda esta región, son guaraníes. El tupí guaraní es la familia lingüística amplia. Practicaban la antropofagia por 2 motivos. Uno era, como se dijo bien acá, apropiarse y neutralizar la fuerza adversaria y nutrirse con ella, por otra parte, y por otra dar sepultura a sus seres más queridos, no dejar que se expongan a la descomposición y que supervivan en su propio cuerpo. Muchos elementos que aparecen acá, como el exceso, como la parte alucinatoria que es fundamental en el ritual, tienen un sentido entre los guaraní ampliamente espiritual, como el acceso a una realidad superior que hace que las cosas sean vistas con mayor intensidad en un sentido parecido quizá al que podamos otorgar al arte. Y el hecho de cruzar el tema del nombre a mí me parece fundamental. En general, en los rituales guaraní se hacen fundamentalmente al nombre de lo que se llama el Kunumipepu, que es la imposición del nombre. Y como esa imposición tiene un sentido fundamentalmente perturbador, porque se está diciendo o dando el nombre, generalmente lo hace el padre, es el que sueña con el nombre del hijo, le da el nombre al hijo. Y como ellos manejaron en un momento determinado esa imposibilidad de decirlo solo con imagen y también con voz, y no solamente con las voces grabadas, sino con las voces mismas suyas, ¿verdad? Esa imposibilidad de decir es lo que quizás muy posible a lo que Rancière llama imagen-texto, ¿no? Y el texto-voz. El texto no es solamente el texto discursivo, escrito, sino es la propia voz diciendo. Entonces aparecen sobre mi lectura así muy rápida, muy atrevida, porque lo hago en segundos, sobre la iconografía, los grabados preciosos de Hans Staden, por una parte, tomarlos como ritual, y en complejo ritual, que es
cómo puede manejarse la alteridad más radical, que es nombrar, que es comer al otro. En guaraní, comer y hacer el amor se dice de la misma manera, con un verbo cortísimo que se llama es u, sheha u, es yo como, yo hago el amor, se dice de la misma manera, ¿verdad? Como está en la raíz lo erótico y lo tanático clavado en el fondo de todo el rito, y la parte del nombre, la parte de la ficcional y no la parte alucinatoria. Y por último, un movimiento que me parecía inteligentísimo es poner también en clave de imagen fuerte que rodea y da cuerpo a esta documentación de Staden, el hecho de poner rituales barriales de afrodescendientes fundamentalmente, no de guaraníes, sino que ya hay un desplazamiento de mirada a otros que también tienen muchas cosas en común, todo el ritual que es siempre palingenésico, así, juega con la redención del fuego, juega con el eat art, con la comida, sea cual fuere. Y también aparecen parrillas que son sospechosamente parecidas en todo el Río de la Plata a las que usaban los guaraníes para sus rituales antropofágicos, etc. O sea que, aparte de la poesía y el hechizo de la imagen, a mí me parece que es un paquete así complejísimo de muchísimas lecturas posibles que podrían servir muy bien para trabajarlas y discutirlas desde muchísimos lugares, en las cuales yo solo aventuro así atrevidamente una línea entrecortada de abordaje, ¿no? No sé si ustedes quieren decir algo, y preguntamos también si el público quiere preguntar, intervenir, hacer alguna pregunta a los artistas. Sí, simplemente. No, es una reflexión. La antropofagia es un tema que desde las vanguardias del 20 Brasil lo presenta. Es tomar y deglutir lo que me sirve y lo que no lo vuelco. Y yo creo que me retrotrajo al ver estas imágenes esa presencia de Tarsila, bueno, de ese grupo, de Oswald de Andrade, con su manifiesto, de tomar lo que me sirve y lo otro lo saco. Acá lo mostraron desde otro ángulo, pero también me dio esa sensación, esa percepción, como ustedes muy bien dicen. Creo que el espectador, en este caso para el que más o menos conocemos algo del tema, lo han logrado. Hay un interés grande sobre lo que es la percepción, cosa que me enorgullece porque veo que siguen adelante los brasileros. Sí, me parece sumamente oportuna la intervención. El movimiento antropofágico evidentemente reivindica un poco al sesgo una tradición denostada, que significa simplemente otra forma de ritualizar el absurdo absoluto de la muerte, como se dio entre los pueblos guaraníes. Según algunos autores, Pierre Clastre, los H seguían practicando la antropofagia, que eran grupos organizados hasta la década de los años 1960, ¿no? Así que una práctica muy intensa y que tiene por lo menos 4.000 años de desarrollo. Y el movimiento antropofágico brasilero de 1922 yo creo que recupera un poco ese hecho, como bien lo expresa usted, de decir, bueno, ¿qué tomamos nosotros? ¿Qué no? Porque precisamente ahí el momento fundamental se da como en la posibilidad de construir una identidad propia nutriéndose de lo internacional, o sea, de lo otro. Y en este caso es interesante porque es como esquivar el título de que nosotros somos los otros y considerar los otros son los otros, ¿verdad? También lo que significa de poner al otro en una situación agraviante, sino una situación de alteridad radical y de diferencia que debe ser trabajada, en este caso muy radicalmente y casi brutalmente, como es a través de la figura de la antropofagia, ¿no? Pero recuperar esa antropofagia como
alimentarse vitalmente del otro como para incorporarlo sin perder el cuerpo de uno, ¿no? Siempre, y con un sentido un poco sacrificial y brutal como es cualquier rito, ¿no? El movimiento antropofágico de 22 en Brasil, 1922, es un manifiesto de Oswald de Andrade que habla de eso, que la antropofagia es la única cosa que nos une. Y eso es interesante para tal vez pensar aquí juntos, porque la Bienal UNASUR, pensar es que es verdad que hay un sur, porque para que haga un sur hay que haber un norte, como que para haber una verdad hay que haber una mentira, si no, no existen. Y lo que hay es una mirada, y siempre hay una periferia de esta mirada, que tal vez no quede en los ojos. La periferia de los ojos hay que ser hablada, pero puede estar en el norte o en el sur. El movimiento antropofágico es una primera vez que tal vez se hable con más potencia de una mirada postcolonial, de un proceso de hibridización que empezó lá atrás y que continúa, que el mercantilismo tuvo su acento, como hoy con los procesos casi bíblicos de los refugiados que vuelven en Europa todos los días, del sur para el norte, se perpetúan. ¿Qué mirada cogimos? ¿La del norte, del sur? ¿Y qué periferia? Una pregunta más y estamos, sí. Sí. Perdón, bueno, dos más, rapidita. No, porque yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de ustedes que hicieron en Alemania y en este caso trataba de comunidades con problemas mentales. Yo quisiera saber cómo ustedes eligen qué grupo social o sea, que quieren trabajar e incorporar en su trabajo. Isso não tem uma resposta. Isso, de uma forma, é ligado com a nossa própria vida, dos nossos olhares. Por exemplo, Devocionalia foi em 94. Joy foi no Brasil a primeira vez em 92. Para nós, nessa época, de encontrar jovens e crianças na cidade inteira, espalhado em volta do Museu de Arte Moderna, espalhado em volta da Central do Brasil, tendo no sul. Achamos que essa é uma presença muito interessante de encontrar a cidade, de encontrar esses jovens, traçar certo movimento performativo de uma juventude nas ruas largadas em Rio de Janeiro. Isso foi nosso encontro, de pensar, encontrar esses personagens que estão circulando e usando o espaço urbano para crescer, para se tornar vivo. Então, isso foi um critério, mas não existem pensamentos filosóficos básicos que nos interessem, que estão ligados com espaço, temporalidade, com nossos interesses. Existem também urgências na sociedade, que impõem temas, às vezes, também, e personalidade. Tal vez el fatto que trabajamos los últimos años con contextos psiquiátricos es porque tal vez nos pareció más lúcido, más lógico de entender el mundo en la mirada de los locos. Hay mucho para aprender ahí. Las controversias, pero no hay una agenda clara en nuestro trabajo. Es como que, como decíamos en el texto, es como que una sucesión de encuentros que la vida nos propone e intentemos hablar de esos encuentros. Claro que hay urgencias y urgencias, pero son tantas que no hay una agenda. Sí, una pregunta para Ticio y también para los artistas.
Ticio comentaba acerca de esta forma mínima que requiere la imagen para comparecer, yo diría también para manifestarse, inclusive retomando una idea de lo sagrado, ¿no? Y en ese sentido, durante por lo menos 3 siglos, la lógica de lo indígena, no me gusta generalizar, pero bueno, vamos a llamarlo así, o las lógicas indígenas estéticas y las lógicas de lo colonial convivieron bajo ciertos criterios de una no imposibilidad de que se manifestara lo indígena, pero sí, ¿no?, de alguna manera una lógica desigual. Mi pregunta es, ¿cómo conviven hoy esas lógicas de lo indígena? Pero particularmente lo que me interesa es de lo colonial, en términos, y cómo son interpeladas desde el arte contemporáneo, ¿no? ¿Cuál sería ese aspecto fundamental que interpelan, que están acusando o poniendo en crisis? Bueno, gracias, Gabriela. Yo creo que, como bien vos lo dijiste, hay una asimetría de imágenes que surge fundamentalmente con el choque colonial o el encuentro intercultural. Pero fundamentalmente la imagen es un dispositivo de contradicción. O sea que la imagen se presta bien a la disputa de sentidos, porque en cierto sentido la imagen lo que hace es y no es, muestra y no muestra, dice esto es y al mismo tiempo dice esto no es una pipa. Entonces, no sé si llamar la habilidad o ese hecho de que la imagen sea esencialmente contradictoria es su potencia mayor, quizá también su debilidad en determinados momentos, porque puede ser usada para cualquier cosa, de la propaganda más feroz hasta campañas inhumanas, hasta la superficialidad de la imagen de la pura estética de las vitrinas globales, etc. En fin, puede usarse para cualquier cosa, porque es también un dispositivo que muestra y esconde, y todos están ver cómo ese juego de Ford puede darse ante la mirada, que es en última instancia la que aparece impresionada por la imagen, ¿no? Yo creo que toda la colonia, vos lo conocés mejor que yo este tema, es la historia de un gran litigio, una disputa en torno al sentido que se jugaba en términos de imágenes. Todo el sentido de lo religioso, pero también el sentido de lo formal. En lo guaraní, porque acá se dio muy bien entre lo guaraní y lo misionero, extremando las posiciones, el barroco misionero, que uso términos posteriores, expresionista, romántico, exagerado, etcétera, contra el minimalismo guaraní, que era así absolutamente lineal, simplificador, así completamente esquemático, escueto y esencial en su sentido de la forma. Se resolvió de muchísimas maneras, en muchas formas, y cuando se resolvió, lo hizo siempre de maneras diversas y con frutos muchas veces muy interesantes y otras veces no, como sucede en cualquier apuesta en torno a la puesta en imagen, ¿no? Yo creo que hoy la imagen, y para extremar así los términos, ¿verdad? Hablemos de lo indígena simplemente, indígena se nutre mucho más de lo contemporáneo, ilustrado, que al revés. Hay como un descaro mayor de fuerzas de irrupción de elementos indígenas que toman, y yo creo de manera muy interesante, una serie de imágenes de lo otro y lo devoran, así un movimiento antropofágico de tomar la imagen del otro con mucho desenfado, mientras que el hecho de aproximarse a imagen indígena y trabajarla, o bien se puede simplemente mostrar
como lo hacen ellos, determinadas formas, determinadas cuestiones, pero el trabajo de reelaborar, de digerir, de apropiarse antropofágico, de comer esas imágenes, en el doble sentido guaraní que tiene el término que usa el arte siempre, ¿verdad? Es más difícil para el arte erudito. ¿Por qué? Porque muchas veces las imágenes de base son más fuertes. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué? Con el arte africano contemporáneo pasa un poco también eso, ¿no? ¿Cómo transformar una cuestión cuya base es tan potente que termina rebotando y jorobándole a la otra, ¿no? Y que suele resolverse en forma de folclorismo, en formas banalizantes de exotismo, etc. Se dan casos muy interesantes de artistas contemporáneos que pueden trabajar con signos indígenas, incorporarlos, domarlos, o entrar en conflicto o en negociación con ellos, ¿verdad? Pero son más, a mi parecer, hoy la influencia que tiene la propia cultura de masas y la cultura popular y la cultura indígena del arte erudito. El arte masivo, el arte de masa es especialista en tomar todos los elementos de las vanguardias y transformarlos muchas veces para bien, otras veces para no, según cómo se las mire, en función de otra iconografía distinta, ¿verdad? Aunque sí, el arte erudito le es más fácil alimentarse de la cultura de masas y de la cultura popular media que de la cultura indígena, que le es muy difícil. Casi solo artistas eruditos como Pablo Yarsun o pueden pegarse el lujo de, o Jimmy Durhan en Estados Unidos, que es indígena él mismo, pueden pegarse el lujo de hacer ese tipo de antropofagias, ¿no? Bueno, creo que con eso nos pasamos, terminamos esta primera parte. Muchas gracias. ¿Esta presentación es algo que muestra una realidad solo de Brasil o también de la región? Yo creo que, bueno, la presentación habla de nosotros, de cómo trabajamos. Intentamos hacerlo de la manera más personal posible, pero lo que hacemos no habla de región, pero tal vez de miradas regionales o personales sobre contenidos que son universales. El contenido de migraciones es muy importante, nosotros comprendemos los híbridos que somos nosotros en Sudamérica ahora como un producto hibridizado de la colonización con los originales que aquí estaban. Es como un tema recurrente en nuestro trabajo, que es cómo nos entendemos, cómo nos vemos, cómo nos metemos con el globo, con eso, porque es muy difícil quedarse siempre con intentar hacer una mirada propia, porque yo creo que todos tenemos una mirada ya muy híbrida. Con respecto a la Bienal, ¿qué opinión te merece que se dé por primera vez una Bienal que sea regional, en donde 12 países integran esta iniciativa? Bueno, yo espero que sea fuerte, que sea representativa de todas las partes, y que con el tiempo y amadurecimiento no se cierre en sí misma, pero que lo abra para el mundo, porque lo que interesa también es la relación de toda esa región con el mundo, y no solamente entre nosotros. Yo creo que hay percursos hechos en la Bienal de Mercosur y de São Paulo sobre todo, pero que me parece que yo sé muy poco sobre lo que será esa Bienal, porque no ha sido hecho. Entonces es difícil de hablar de eso. La iniciativa me parece muy bien, muy preciosa. A mí me gusta muchísimo ver eso pasar aquí en Buenos Aires, porque creo que sigue siendo una capital cultural muy importante, muy representativa de la América del Sur para el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. O mundo das artes. A arte é quase o único território que não tem catequismo pré-determinado. Não existem regras, as regras estão sempre sendo construídas em referência do projeto, do assunto, da história. Todo pode ser questionado no espaço de arte.
é defender esses espaços, é reconstruir mais espaços para realmente poder perguntar, questionar. Eu penso é muito importante, sobretudo hoje, agora que estão se montando esses impérios religiosos, científicos, tudo se combatendo, vendendo verdades, de novo. Mas não existe verdade, existe questionamento. O espaço das artes, uma Bienale, uma Unasur, por exemplo, poderia ser um fórum como outros para promover e defender a liberdade de pensar. ¿Qué es lo que defendería, por ejemplo, esta Bienal? ¿Cuestiones sociales, de exclusión social, de integración? ¿Qué es lo que implica tener una Bienal en la región? Eu penso que, essencialmente, filosoficamente, ter um espaço de poder questionar qualquer coisa, defender qualquer coisa, não tem um objetivo direcionado, exatamente que é um espaço aberto, que pode abrigar qualquer assunto que é de importância ou não, mas essa liberdade que tem que ser defendida, porque não pode ser instrumentalizar a arte, nem uma Bienal Unasur. A Bienal em si é um espaço aberto, que é um espaço que abre lugar para pensar, para questionar, para promover a liberdade de pensar e questionar. Isso é o principal. Depois, os assuntos estão de maior, pode ser social, científico, tudo que existe no pensamento tem espaço nesse espaço da arte. Isso que eu penso. Muchas gracias. Bueno, Ticio, ¿qué le parece esta primera jornada que han hecho por esta Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de UNASUR? Mira, me parece fundamental el hecho que comience reflexionándose, como creando, habilitando un espacio de debate, de diálogo, de reflexión, escuchando. Es una forma cautelosa de ir acercándose a la Bienal y de ir construyendo, porque la Bienal es una construcción. No solamente un agarrar y decir, bueno, nos reunimos organizadores, tenemos tal presupuesto, contratamos un curador, hacemos un libreto curatorial, etcétera, sino que es un proceso que supone ir partiendo de arraigos colectivos, pulsando el pensamiento contemporáneo de los ámbitos en los cuales quiere recaer. Los países de UNASUR tienen imaginarios muy potentes y como una tradición, sobre todo creada en los últimos años, bueno, naturalmente, de intensificación de esas sinergias, también políticas y culturales, ¿no? Como que dan un marco adecuado a lo que puede llegar a ser una Bienal. Entonces me parece fundamental ir construyendo también, independientemente que pueda haber ya planes, de decir, bueno, en tantos años hacemos tal cosa, contratamos tal sistema curatorial, organizamos de tal manera, hacemos tal espacio, en fin, no solamente la logística, sino el concepto de la Bienal, también ir trabajando ese concepto desde una cuestión más amplia, discutiendo, reflexionando, merodeando temas y cuestiones contemporáneas que son en última instancia las que se traducen en una Bienal, ¿no? Usted ha tenido un puesto muy importante en su país, en el ámbito de la cultura. ¿Es importante que se dé esto de manera regional, integrando a toda una región por primera vez? Me parece fundamental, es decir, en los procesos de construcción de políticas culturales de cada uno de nuestros países, el hecho de trabajar regionalmente fue fundamental. A mí me tocó un momento privilegiado y en el cual realmente los países discutíamos políticas, no digo que no lo sea ahora, estoy hablando de mi experiencia específica, discutíamos políticas culturales, no solamente mi país hace eso o aquello, sino bueno, como región, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conceptos de cultura tenemos? Uno de los conceptos fundamentales es cómo manejamos el concepto de desarrollo sustentable basado en un eje transversal de cultura, que es la que aporta los arraigos, aporta los imaginarios, y de ahí a dar una plataforma común para pensar formas interactivas de arte, interactivas, te digo en términos de región, ¿verdad? Resulta fundamental. Le pregunto una reflexión acerca de la actividad que ha tenido recién con este dúo en el cual estuvimos pudiendo ver sus trabajos en Brasil, en las favelas. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se desarrolló este evento? Bueno, yo conozco el trabajo de Díaz y Riedbe, que yo fui
Los invité como curador de la Bienal de Valencia a una muestra también y me tocó quedar sorprendido también por ellos. Ellos tienen como una capacidad de mostrar imágenes como muy potentes y muy intensas a través de un relato muy variado, ¿no? Tienen un discurso aparentemente explosivo de imágenes y luego van generando líneas internas de articulación que uno se queda con la idea de algunas ideas muy potentes, porque es como muy casi carnavalesco en algún momento, sobre todo la parte del ritual y la parte de las actuaciones en favelas o en sitios populares, de cómo se forman ritos determinados que son los que van estructurando la imagen y bueno, una fiesta para los ojos, ¿no? ¿Lo que vimos hoy es un panorama de lo que pasa en la región o es solamente de Brasil? Yo creo que todo arte realmente con intensificar su momento está dando como un espejo reflejando la región entera siempre, ¿no? Recordemos el viejo dicho de Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo, pero píntala bien. Entonces, en la medida en que uno intensifique su mirada sobre un aspecto que necesariamente tiene en común, puede como abrirlo luego a universalizar. Esa es la diferencia, yo creo, entre la globalización que pretende homogeneizarlo y la universalización que pretende crear un diálogo entre lo particular, lo regional, lo universal, manteniendo el sistema o el juego de las diferencias, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.